W8TV, más para ver y oír. Hola, ¿cómo están? Aquí comienza La Jugada. Hoy hablaremos de algunas novedades muy importantes y sobre todo del fútbol valenciano, que esta semana ha sido muy importante y fructífera para los equipos valencianos. La novedad ya se la hacemos llegar. La primera pregunta para mi amigo Ricardo Arias. Se vienen las novedades, hermanito, ¿eh? En el Valencia. Eso parece que al final ya están decididos de alguna manera a contratar a gente necesaria y requerida, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque aquí, tal y como está la situación, el panorama del club, uno no se puede fiar ni confiar, ¿no? Vamos a ver si es cierto que vienen esos refuerzos que todo el mundo está pidiendo. Creo que uno está hecho ya. Creo que uno, Eduardo Vargas, el chilenito, jugador de selección, jugador del Nápoles, que costó 15 millones, 15 millones de euros. Creo que es un jugador importante, punzante, rápido, que le va a hacer bien al Valencia, me parece. Pero vamos a ver, todavía no está cocinado, digamos, Los jugadores chilenos están de moda. Y la selección, gracias a la selección. Han clasificado en su fase que siempre les cuesta con facilidad, la fase sudamericana. Y si retrotraemos un poquito nuestra memoria, siempre a los delanteros chilenos aquí en España le ha ido bien. Aquí jugó uno. ¿Cuál? Aquí en Valencia jugó uno, además fue compañero mío. Fue compañero mío en el Mestalla, llegó incluso a jugar en Ruletes. En el Valencia. Juan Catafao. 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 Hubieron dos chilenos aquí, ¿eh? El chileno que yo conocí aquí, el primero. Aparte del renombrado Zamorano, ¿no? Jugó poco Catafao aquí en Valencia. Hasta hace poco estaba trabajando también aquí en Mestalla. Estaba vinculado a la asociación creo que fue de los pioneros en la asociación de futbolistas del Valencia. Qué lindo. Sí, sí. Bueno. Creo que llegó a ser secretario, vamos, desempeñó muchas funciones dentro de la asociación. Y ahora creo que se ha desvinculado por completo, no sé, sigue en Valencia, aún a pesar de que estuvo una larga temporada otra vez allá en su país, en Chile, pero bueno, una persona muy querida, muy trabajadora, le encanta el fútbol. Qué lindo, qué lindo. Jugaba de extremo derecho, ¿eh? Han dejado buen recuerdo los chilenos, pero derecho. Volviendo, porque exclusivamente Eduardo Vargas es delantero, y aquí los delanteros chilenos han tenido muy buen rendimiento, ¿no? Te nombro de la época nuestra, Caselli. Caselli debe ser el segundo o tercer goleador histórico de la selección chilena, ¿eh? Después, bueno, Zamorano, Iván. ¿Quién más? Alexis Sánchez hoy en el Barcelona. Y espero que el recorrido de Eduardo... No me acordaba de Caselli. Caselli, no sí señor. Rulitos. Fíjate que yo jugué contra él era jugador del Levante. Sí señor. Sí, señor, del Levante. Y coincidimos Levante estando en tercera división, no te lo pierdas, en tercera división en Levante. Y jugamos contra el Mestalla. Y jugaba Caselli, un jugadorazo. Un jugadorazo, espectacular. Goleadores de eso que no se mueven mucho. Pero sí. Muy listo, muy buen jugador. Bueno, Zamorano, que tiene un recorrido acá en el fútbol español espectacular. Y bueno, Alexis Sánchez, que hoy está pasando quizás uno de los mejores momentos que hay. Espero que Eduardo Vargas tenga la misma suerte, que venga con esas intenciones de cumplir y de hacer valer sus condiciones futboleras, que es lo más importante. Después lo otro... Yo creo que tienen algo, los chilenos tienen algo similar al fútbol que se necesita aquí en la Liga Española, ¿no? Y es agresividad, es trabajo,
Y además creo que... Yo lo conozco muy poquito, a Vargas. Lo conozco, te lo he dicho antes y lo conozco muy poquito, pero me da que es un jugador rápido, es valiente, es atrevido, no esconde nunca la cara. Aparte, ¿sabes, Creo Richard? que necesita meterse en los primeros puestos del ranking para sentirse importante dentro del fútbol. Y yo creo que esto es una buena oportunidad para él. Yo digo, Es un buen cartel, un buen escaparate venir a España para que se le conozca más, ¿no? sí, él está en el Calcio sin éxito, porque verdad, Benítez no lo tiene muy en cuenta, a pesar de que fue un jugador caro, ¿no? 15 millones de euros por el jugador. Pero yo creo que él va a correr con una ventaja, que Pizzi lo conoce muy bien, porque Pizzi estuvo dirigiendo en Chile y lo conoce muy, muy bien. Quizás a eso se deba de haber tomado la decisión de estar aquí en Valencia, porque realmente lo conoce bien al míster hoy, ¿no? Pero quedémonos aquí en Valencia. ¿Qué tal Valencia? ¿Lo viste? Sí. Sí, creo Buen partido, ¿no? Del Valencia. Creo que hablamos, temíamos la visita a Málaga y creo que ha salido todo lo que estuvimos hablando sobre el partido, ¿no? Que fue un partido muy difícil, muy trabado, delante había un equipo muy aguerrido, muy necesitado de puntos. El Valencia aún así, yo creo que pudo ganar el partido con solvencia. También. Lo pudo ganar. Yo creo que lo pudo perder también, ¿eh? También lo pudo perder. Porque si Willy Caballero fue el mejor hombre de la cancha y Alves fue para mí el que hizo la parada de la jornada, no solamente del partido, de la jornada, un cabezazo de un chico que debutaba, Pablo Pérez. Un chico argentino nada más que debutaba. Salió nada más Sí, salir. un centro muy bueno de Baena por el lado derecho y la tomó como venía, con una precisión bárbara y espectacular. La verdad, el otro día hablamos, ¿no?, de la puertita que le abrió Guaita a Alves. Bueno, hoy se confirmó. Me parece que tenemos portero titular por mucho tiempo, ¿no? ¿Qué te parece, Samu? Es una pena que un partido así acabara 0-0, porque creo que la guinda de ese partido, porque la verdad que empezó a un ritmo impresionante. Impresionante. Yo quisiera pararme ahí, Richard, de la continuidad que le está dando. Mirá que hubieron muchos cambios. No sé, nos jugamos con la formación y solamente la defensa, después todo lo demás, creo que hubo cambios, ¿no? Hubieron cambios en el equipo. Me extrañó que no estuviera Bernat. Sí. Me extrañó que no estuviera Bernat porque el chiquillo, la verdad que el chaval está impresionante. Creo que está en un momento de juego. Y lo que no entiendo es cómo a un crío de 20 años, apenas 20 años, se le da descanso. No lo entiendo. No, la verdad. Yo no lo entiendo. Sí, bueno, a lo mejor viste cómo es esto. Tenía un golpe, se levantó mal. Yo creo que le dio descanso. Yo creo que le dio descanso. No fue una decisión técnica, ni tema de rotaciones, ni nada de esto. Yo creo que no. Yo creo que fue que decidió darle descanso, porque ahora vienen partidos muy duros, muy difíciles, muy comprometidos, en el que el Valencia se juega mucho, porque cada semana que pasa vemos que no llegamos arriba y los de abajo están apretando también. Y llegas a un momento en el que hay que decidir, tomar decisiones. Darío, inevitablemente no quieres mirar para abajo, pero es que tienes que mirar, aunque sea de reojo. No, y hubo cosas importantes en el partido. Primero, que se podría haber ganado. Un partido que se mantuvo la intensidad a pesar de los cambios. A eso es lo que voy yo. Que hubieron cambios en el equipo, pero la filosofía de lo que pretende Pizzi está. Sí. Nadie soñó que iba a jugar Alcácer y sin embargo se mueve espectacular. Para mí uno de los mejores jugadores. Claro. Siempre lo hemos dicho. La verdad, el chavalín que lo hemos ido a ver nosotros dos y decíamos, juega bien fulano de tal. No, pero el 9 se mueve. Los movimientos que tiene Alcácer. Claro, la gente, no sé, la gente que a lo mejor ve otras cosas de Alcácer, ve que tiene que hacer goles, pero los movimientos que te brinda, las posibilidades que te brinda Alcácer, que un técnico los ve, por eso jugó. Yo creo que es un jugador inteligente. No es de derroche físico ni de pelea directa con los defensores, ¿no? Creo que no es que los evite, pero que se siente más cómodo jugando de otra manera, ¿no? Y esa forma de jugar se tiene que entender por parte de los compañeros. Aparte también tiene ¿Te acuerdas que hablamos de Kurt Wells?
Claro. Que decíamos Un que austriaco, que físicamente, compañero sí, cuando hace vino muchos con años. que vino con Frank Arnesen aquí el mismo Sí, señor, año, sí, señor. que decían, pero este jugador, si este jugador no puede correr ni 20 metros. Pero es que no le hacía falta, corría 10, pero lo hacía fenomenal. Fenomenal, claro. Los Corría remarques que hacía, poco y bien. los espacios que te abría para que jugaran, que vinieran los Espectacular. Claro, eso. Y ese es un jugador como Paco Alcácer. Tengo una historia de Kurt Wells, un día la vamos a contar acá en el programa, porque la verdad que no cayó bien aquí. Los goleadores, cuando son contratados, el caso de hoy de Eduardo Vargas, hoy lo vamos a recibir con todos los honores, pero mañana si no hace goles, aquí Mestalla no perdona. Y a Kurt Wells no lo perdonaban porque no sé cuánto... Será pastor de las llamas, seguro. Sí, señor. Sí. Y bueno, después contaremos historias nuestras relacionadas al Valencia Club de Fútbol. Pero ahí quería profundizar un poco, Richard, a que el equipo se mantuvo con la misma intensidad, se colaboró, faltó el gol, pero ¿entró Vanegas? Yo creo que fue lo que faltó, como tú bien dices, la guinda de ese juego y de ese respeto a lo que está buscando Pizzi, ¿no? Aún a pesar de la inclusión de Vanega, porque tenemos que pensar que el entrar Vanega en el equipo supone que Parejo lo escoró un poco más a la derecha. Por lo tanto, no era el que habitualmente... Sí, ya no era el taponcito, digamos, de entre los dos. Claro. Se repartió un poco la responsabilidad y, por supuesto, los galones ahí tú sabes que mandan mucho. Los galones que tiene Vanega son, de momento, o por lo menos hasta ahora, han sido más grandes y más importantes que lo que Parejo, pero Parejo le está comiendo terreno y Parejo, sin lugar a dudas, se está erigiendo como el auténtico canalizador de este nuevo Valencia. La verdad, fenomenal. A mí me extrañó que jugaran ambos y a él lo tirara un poco más a la derecha, porque no es un jugador que desborde, que sea rápido, es un jugador de arrancar con el... Y sin embargo, con el balón es rápido. Sí, tiene y conduce muy bien, la lleva pegadita al pie. Entonces, los primeros 15 minutos no me gustaron de Vanega, porque fue muy atrás a sacarle el balón de los pies a Parejo. Y Parejo hay que dejarlo estar donde está, bien ubicadito. Entonces cuando Vanega se tiró un poquito para adelante, que fue el nexo de los de adelante, ahí se vio el Valencia ese que queremos, agresivo, rápido, preciso. Ahí lo queremos a Vanega. Yo creo que fue porque primero quería protagonismo, segundo quería coger confianza rápidamente, porque tú sabes que un jugador cuando no sale de inicio durante muchos partidos lo que quiere es difícil, rápidamente querer entrar en el partido y querer adueñarse del mando de la situación. Y ahí yo lo admiro, ¿no? Porque ahí, eso sí, eso siempre lo ha tenido, ¿eh? No es un jugador que cuando están mal las cosas en el campo se esconde, nunca. Es verdad. Es similar a Fernando Gómez, es igual. Tú sabes que era un jugador que ibas perdiendo 0-2 en casa y te la pedía. Y eso, qué importante. Eso es muy importante. Muy importante. Me ha dejado... Pero tú tienes razón. Al meterse unos metitos más adelante y dejarle que esa función que él estaba haciendo la podía hacer Parejo, dice, bueno, pues me voy a acercar más. Claro, ahí está. Me voy a acercar más y voy a hacer daño donde tengo que hacer daño. Sí, señor. Y ahí cambió el Valencia, ¿eh? Ahí cambió, se tuvo la pelota, se tuvo profundidad, se tuvo posibilidades. Pero me dejaste recién una pensando que a veces la gente piensa que hacer un cambio, uno trata como míster de hacer un cambio y cree que está haciendo el mejor cambio del mundo. A veces hace un cambio por necesidad, otro por negligencia, un montón de cosas. Pero cuando realmente hace un cambio, la gente piensa que en 10 minutos el que entra va a ser un fenómeno. En 10 minutos un jugador profesional de este nivel no calienta. Nada, no llega ni a calentarse. Ni los motores. No llega ni a calentarse. Déjame, me contás alguna vez si nosotros que tuvimos la oportunidad también de entrar 10 minutos, ¿qué sentíamos? Y me lo contás vos. Tomémonos un cafecito. Venga. Ya volvemos. W8TV. Más para ver y oír. Salsa y son. Al ritmo de tu vida. Toda la salsa del mundo está aquí. salsaison.es, radio virtual.
salsa y son. La Bamba Discoteca, el crossover número 1 de Valencia. Más noches, jueves, viernes, sábados y domingos. La rumba número 1 de Valencia. Más diversión, más música y sobre todo el mejor ambiente de Valencia. Con shows en vivo, DJs invitados. Todo en un solo lugar. La Bamba, Avenida del Cid 22. Info y reservas 662-96-4472. Los número 1 de la noche en Valencia. La Bamba Discoteca. W8TV. Más para ver y oír. Había dejado una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? De por qué no hace cambio el míster, por qué no pone a fulano y saca a mengano. Y la gente, Richard, no sabe lo difícil que es estar calentando ahí en ese pedacito al costado de la cancha y que te tiren al ruedo. Sí, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado y además incluso lo peor, que creo que es lo peor, es tener que salir sin calentar, incluso a veces porque se ha lesionado algún compañero. Sí, señor. No te da tiempo. O sea, calentando. Hay jugadores que fíjate que en el descanso, los que no son habitualmente titulares, salen en el descanso al terreno de juego y están calentando durante casi 15 minutos, ¿no? Calentando, va. Peloteando y pasando, bueno, para mantener el músculo caliente, ¿no? Sí. Y después es cuando inician. Porque Pizzi tiene un método que es, lo saca a calentar de 3 en 3, casi muy similar al de Emery y después al de casi todos los entrenadores ahora, ¿no? Y cada 5 minutos los sientan, salen otros 3, se sientan estos 3 y vuelven hasta que, bueno, es alguna manera, pero yo no sé hasta qué punto, yo lo he hecho y he calentado muchas veces ahí en esa banda y no he llegado a salir a jugar o he salido y no me ha servido absolutamente de nada el calentamiento. Porque he llegado a la primera pelota, las bolas de los gemelos las tenía aquí. No, es verdad, es verdad. Y más los delanteros nosotros, que a lo mejor entraba a los 2 segundos un pelotazo, 40 metros. Claro. ¿Cómo llego? Y después... Con una moto. Y después también según cómo va también el partido. Porque no es lo mismo También. entrar con un partido con 2-0 o 3-0 ganando a salir 1-1 y encima con la obligación perentoria de que dices, joder, es que este me saca para que gane el partido y me quedan 14 minutos para intentarlo. Claro, es muy complicado, muy complicado. Eso bueno, la gente nunca se da cuenta. Hemos de eso. tratado, no de aclarar, acá no vamos a aclarar nada, pero hemos tratado de que nuestro sentimiento de jugador de fútbol se manifieste. Qué difícil. Yo también tengo una anécdota buena de eso, del tema de los calentamientos. Ya la contaré un día también. Ya, sí. Que se van a reír mucho. Y que el míster, que es el que toma la decisión, que mira el partido, que vive, que sabe de los problemas, siempre trata de hacer el cambio tratando de que sea el mejor cambio del mundo. Eso no hay duda. Y el Málaga, muy poco también, ¿no? Muy poco de llegadas, teniendo un jugador como Santa Cruz, ¿no? Que a pesar de todo... Santa Cruz me hizo acordar un poco a Soldado acá en el Valencia, que iba solito, no lo podíamos poner cara a la portería. Y a pesar de todo, que aportó no todo lo que él puede aportar Santa Cruz, tuvo 2 posibilidades clarísimas de gol. Bueno, estaba Alves, ¿no? Y fíjate, además, que es un jugador al que es extraño verle cocinarse sus propias jugadas. No. Es un jugador, estábamos habituados a ser un jugador, estar más estático, esperar. De área, bien claro, de punta, bien de claro, punta. porque el físico que tiene es impresionante. Mide 1,90, el bestia mide 1,90 y pico. Paraguayo cabecea muy bien. Pero hubo un par de jugadas en las que se la jugó con Mathieu y también con Ricardo Costa, en el que se zafó de ellos
con una habilidad que yo decía, bueno, pero es que yo no la había visto nunca realizar jugadas individuales en un 1 contra 1 con de estas características. Lo creía más torpón, de movimientos y tal. Sí, ¿no? Y sí. sin embargo le vi, bueno, a mí me causó una impresión y es raro, porque mira que tiene buenos lanzadores, gente que pone muy buenos balones de equipo, Duda, el otro morochito que juega por la banda izquierda, Eliseu, pero no, se les ve que están casi como nosotros en ese aspecto, ¿no? Sí, que nos falta... en necesidades y en mejorar el equipo lo han desmejorado, porque no, Sí, no es el totalmente. equipo de Pellegrino. De Ese Pellegrini, equipo no está es el equipo- desmantelado desde Sí, que sí, se fue sí. Pellegrino, está desmantelado. Don Fue Dinero- desaparecer de la Champions por la sanción y Don ese Dinero equipo- pasó por Málaga y quedó el equipo desmantelado, como pasó alguna vez por Valencia. Y el Levante que Ahí bien, está, ¿eh? Ahí está, cumpliendo, poniendo las cosas difíciles. Buen partido el Levante. Casi- Barcelona, cuando viene aquí al Ciutat, no viene cómodo. Lo tiene atragantado el Levante. No es un campo que le guste venir. Sabe con lo que se va a encontrar, sabe que le van a morder, que no le van a dejar jugar. Sí. Es un equipo incómodo. Es que el Levante, no el que jugó contra el Valencia. No, ahí quería llegar. Nosotros vimos un Valencia Para aquí, nada. Valencia Bueno, pero es Levante. que aquí no jugó ni David Navarro, no jugó Juanfran, bueno, muchos jugadores que no partieron en el once inicial, ¿no? Pero el que jugó el otro día contra el Barcelona, ese es el complicado, ese es el difícil, ese es el que para ganar tienes que sudar sangre. Yo creo que estratégicamente fue el partido perfecto, el partido soñado de un entrenador. Ordenaditos, no lo dejaron ni pensar a Xavi ni jugar a Messi. Cortar todos esos circuitos de atrás para adelante, cortar todo esos circuitos y que Messi vuelva a la mitad de la cancha a querer el balón, el éxito de los centrales, de David Navarro, que hizo un partido espectacular. Un solo error, el gol de Piqué. No te pueden hacer un central marcando un central, porque se conocen. Bueno, de córner. Tienes un ejemplo, y es en el cambio de Cesc Fábregas, el cabreo que se lleva, que golpea incluso golpea Sí, que el banquillo y tal. no cumplió con su tarea de... Claro, pero no, pero no se puso así, porque yo después lo estuve oyendo en directo, y no se pone así por el cambio, porque ya lo tenían hablado con el Tata Martino, que bueno, que iba a jugar hasta tal, sino porque se vio impotente de poder conseguir algo, ver que eso que montó el Levante era infranqueable, era el estar pegándose continuamente cabezazos contra una pared, ¿no? Yo digo que se volvió a manifestar de lo que hablábamos la semana pasada, de aquel Levante humilde, rocoso, trabajador y sobre todo, ¿sabe cuál es? El sentimiento que te transfiere la grada. 25.000 personas había en Zamora, ¿eh? O sea, espectacular. Todo condicionó, como siempre, el Levante se hace grande contra los grandes, ¿eh? Después puede llegar aquí el Valladolid y ganar, pero contra los grandes acá le cuesta una barbaridad. Y hoy le costó al Y además Barcelona, algo ¿eh? muy importante, y de eso sí sabemos nosotros porque lo hemos vivido, que cuando uno se gana el respeto y siembra el temor, como cuando juega de local, tú sabes que los equipos ya no vienen tan cómodos ni vienen tan convencidos de que aquí pueden ganar, bien sea en el campo del Levante o en el campo de Mestalla. Y eso Sí. es muy importante, ¿eh? Sí. Cuidado que ahí en el Levante, ahí muerden, allí vas a salir del foso y ya te están pegando patadas, o te están mordiendo, o te miran mal, o les ves una cara que tienen un hambre que nos van a comer. Yo vuelvo al sueño del técnico, ¿no? Hasta la suerte de ponerte 1-0. Más posibilidades a la estrategia de Caparrós. Bien atrincheraditos atrás, 2 taponcitos adelante y tener la posibilidad de ver si pescamos otra y ponernos 0. La suerte del Barcelona que empató enseguida. Si no, me parece que no sé si llega al empate. Hombre, Caparrós. Ojo, después el Barcelona tuvo posibilidad de ganar el partido porque, digamos la verdad, también tuvo... Siempre. Siempre, El Barça siempre. 70% de posesión El Barça y siempre. un montón de cosas. Pero ojo que se presentó el partido ideal. Keylor Navas, espectacular otra vez.
chico que me parece que va a ser una de las sorpresas de este Mundial. Increíble como está, de atento, de ágil, de reflejos, de físico. Me parece que es espectacular. Y después los dos centrales me encantaron. Me encantaron el trabajo que hicieron sobre Messi, me encantaron, porque ese es el trabajo real de los dos centrales. Marcar a Messi escalonado y que vaya a mitad de cancha, ese es el éxito. Sí, aburrirse allá. Claro, que ahí Aburrirse, juegue, que se aburra ahí. que esté 50 metros de David Navarro y de Vintra, me encanta que juegue allá, tranquilo, ¿no? Yo creo que el gran acierto de Caparrós, un auténtico experto en este tipo de partidos y en este tipo de trabajos, porque Caparrós, sí, por supuesto que trabaja partido a partido, pero su meta la tiene muy clara, sabe que el objetivo es la salvación, una vez más, y ojalá pudiera meter la cabeza arriba. Pero buen colchón tiene, ¿eh? Tú has visto la poquita diferencia que hay, ¿no?, entre los puestos de arriba y tal. Ojalá, sería un gran premio. Pero yo creo que a Caparrós se le ha traído y se le busca porque sabe hacer grupos, sabe hacer equipos y sabe hacer equipos competitivos y sobre todo difíciles y duros de ganar. Yo creo que ese es el gran mérito que tiene Caparrós. Es un mérito, pero claro, después se encuentra con el Rayo Vallecano, que tiene las mismas necesidades que el Levante, se junta con el Celta, que tiene las mismas necesidades, y se hace un partido feo, porque... pero ahí está. Ahí porque está. El Levante se puede enfrentar con quien quieras, pero siempre lo lleva al terreno que le interesa. Pero la gente piensa sí, que... tú juegas muy bien, tú juegas como quieras y eres superior a mí técnicamente, todo lo que tú quieras. Pero yo te voy a dar medio campo para ti y yo te espero aquí en mi terreno. Ahí está. Ahí es donde es fuerte voy. el Levante. A eso es lo que voy. ¿Por qué se juega tan bien con el Real Madrid, que le costó aquí una barbaridad y ganó de casualidad? El Atlético Madrid que le costó. El Barcelona que le costó. Ahora, después, ¿por qué no hace el mismo trabajo con el Granada? ¿Por qué no hace el mismo trabajo con el Betis? Porque los equipos de ahí que están peleando ahí abajo te brindan la misma posibilidad de decir, no, démosle la pelota a ver qué hacen. Y el Levante no quiere la pelota. El Levante, como todos los equipos que quieren especular un poquito, te dan la pelota, pero no te dan el campo. Tú vete a Italia a ver quién quiere la pelota. Vete a Italia. Ese es el DNI de es que todos ves jugar a la equipos. Juve, ves jugar al Milan, ves jugar al Inter y dices, pues estos son la Juve, el Milan y el Inter, que son todos iguales, todos juegan para atrás. ¿Con quién juega el Levante la próxima semana? El Levante no sé. Ya lo vamos a tener la información ahí, vamos a tener la información rapidísima. Pero a mí me gustó el Levante, ¿eh? A mí me gustó el Levante. Yo creo que vuelve a ser el Levante que todos conocemos y que bueno, va sembrando por ahí el temor, ¿no? Porque ya es un equipo que se está haciendo fuerte a la categoría, ya se ha habituado a ser de primera. Y sobre todo le ves un equipo hecho, ¿no? Le ves un equipo que, aun a pesar de que también tiene sus carencias, sí, que para adelante también les cuesta mucho marcar, pero bueno, son equipos que al final con su trabajo, su constancia, pues mira, oye, pues van puntuando aquí, van puntuando allá, aquí son muy difíciles de ganar. Va el sábado con la Real Sociedad. A San Sebastián. Sí, señor. Va el Villarreal. Después juega el Valencia y después juega el Levante el sábado. Todos los equipos valencianos, salvo el Elche, que juega el lunes para la televisión. Pues creo, si no mal recuerdo, que el Levante siempre que ha ido a San Sebastián siempre ha jugado muy buenos partidos, ¿no? Y bueno, esa es una buena perspectiva. Te dejo De otra hecho, picando. De hecho, creo que su redebut en primera fue en San Sebastián y empataron contra la Real. Bueno, buenas noticias. Te dejo una picando, así nos tomamos otro cafecito que, tranquilo. por cierto, está buenísimo. Está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Agradecer a la atención que nos dispensan. ¿Y el Villarreal? Bueno, están que se salen, ¿eh? Ahora hablamos un poquito del Villarreal. Ya volvemos. W8TV. Más para ver y oír.